Muchísimas gracias, don William, y muy agradecido y honrado con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que me hayan invitado a esta actividad. Cuando hablamos de corrupción, por razones que son a veces complicadas, se nota en la gente un temor, ¿verdad?, a relacionarse con la palabra como si solo mencionarla fuera en realidad un problema. Sin embargo, las normas ISO, el órgano certificador, eh, se abocó a desarrollar una norma para luchar contra la corrupción. Así se ha desarrollado la norma ISO 37001-2016, que es la norma de sistemas de gestión anti-soborno, que es muy importante tener claro que somos y luchamos contra el soborno. Entonces, en algunas ocasiones nos dicen, el señor es especialista en soborno. No, somos especialistas en anticorrupción, antisoborno. Y vamos a hacer un pequeño repaso por el tema, porque es muy fácil de repente relacionar la corrupción. Cuando se habla de corrupción se relaciona con el sector público, y esa es una lucha importante que hay que dar y tenemos que ser fuertes a la hora de enfrentarlo. Para iniciar, en el apartado 3.1 de la norma ISO 37001-2016 se define con toda claridad el concepto de soborno. Y dice la norma que es una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente e independiente de su ubicación, en violación de una ley aplicable como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque además se define el concepto de dádiva en la norma de una forma también simple. La dádiva es cualquier cosa que se otorgue a cambio de una ventaja competitiva. Siendo de esta manera, podemos recordar en un pasado reciente, desgraciadamente, algunos casos de corrupción que salieron a la luz pública, donde ya no solo hablábamos de almuerzos, porque de repente uno dice, es un almuerzo. No hay almuerzo gratis, decimos los ticos, ¿verdad? Recordemos que los refranes en todos los países en realidad lo que reflejan es la sabiduría de sus pueblos. Y entonces ante la frase no hay almuerzo gratis y cosas de esas, podemos ir avanzando en que ya no es un almuerzo, ya no es... ya no es una carnita sola, en una carnita o un salchichón para una actividad, sino que se va extendiendo, ¿verdad? Del tamaño del evento, así puede ser el tamaño de la corrupción. La norma es muy clara en cuanto a que cualquier ventaja competitiva que se otorgue es corrupción. Pero se nos hace sencillo cuando decimos, es que se fue el sector público, porque son fondos públicos. Entonces se identifica con muchísima facilidad. Y de repente hacemos una diferencia cuando tenemos un caso en el sector privado donde no está definido con tantísima claridad. De esta manera, para tratar de ilustrar ese punto de vista, porque evidentemente cuando hablamos del sector privado nos podemos encontrar con una resistencia muy fuerte a creer que en el sector privado también se da la corrupción, ¿verdad? Entonces, si tenemos el caso de una invitación a almorzar a un encargado de proveeduría, cualquiera, ¿verdad? Encargado de proveeduría de un ministerio, de una institución pública, para obtener una ventaja en un proceso de contratación. Se nos hace sencillo, claro que es corrupción, porque estamos hablando de fondos públicos. Entonces no es tan complicado el definirlo y tal vez es más fácil definirlo. Somos más dados, de alguna manera, como decían los antecesores en este podio tan importante, se está dando una lucha muy fuerte contra la corrupción. Pero como les digo, nos da temor. Hay un temor social, un órgano certificador de normas ISO 30, de normas ISO en general. Yo le hice la consulta con relación a la certificación del sistema de gestión antisoborno y la respuesta que recibí es que les da temor hacer una certificación de esas en Costa Rica porque puede haber la posibilidad de que
aparezca un caso de corrupción y quedarían muy mal. Pero es que el sistema de la norma ISO 37001 es justamente para luchar contra la corrupción. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el mismo almuerzo, pero con el encargado de proveeduría de una empresa privada para obtener una ventaja en un proceso de contratación? Es una empresa privada y se nos hace muy complicado reconocer que esto es corrupción. Cuando la norma ISO 37001 define el recibir una dádiva, que puede ser cualquier cosa, para obtener una ventaja competitiva, pasa lo mismo en la empresa privada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que yo me siente a almorzar con el encargado de proveeduría de una institución pública y que yo le invite a almorzar para que me dé el contrato, o en una empresa privada para obtener la contratación? No hay diferencia. Realmente no hay diferencia. Es corrupción. Las empresas privadas o públicas, ¿verdad? Y poniendo esta comparación en el sector privado, las empresas que tienen el valor de certificarse en normas anticorrupción tienen perfectamente claro. Mi primera formación es de contador, gracias a Dios. Entonces yo cuando veo la Matrix, yo todo lo veo en costos, en números, en utilidades o en pérdidas. La corrupción genera costos muy altos, muy, muy altos. Porque aunque cueste admitirlo, los empresarios no lo admiten, se les hace complicado, pero lo que usted da, tiene que cobrarlo. Y eso aumenta sus costos. Y eso se va corriendo para los consumidores. Esa es una realidad. Pero ¿qué pasa si nosotros hablamos de una reunión con un proveedor para negociar el precio de una obra de construcción, cualquiera, y quien va es el ministro de cualquier cartera a reunirse con la empresa, el dueño de la empresa constructora, para negociar el precio de la obra? Repito, se nos hace muy simple el poder determinar corrupción en el sector público. Pero ¿qué pasa si tenemos en una empresa privada, un empresario privado que se reúne con el dueño de una empresa constructora para negociar el precio de la obra? ¿Lo definimos como corrupción o como posibilidad de hacer negocio? ¿Qué es lo que hace la diferencia para que nosotros realmente podamos identificar que un acto determinado de un empresario se pueda considerar o no corrupción? Estamos en la casa de los señores que más saben de leyes, los que se encargan de llevar los destinos del país por esa línea, y existe un elemento que se llama el principio de legalidad, y en estos casos es lo que puede hacer la diferencia para poder determinar que un acto sea o no corrupción. El principio de legalidad, en términos generales, dice que en el derecho público se puede hacer solo lo que la ley permite. Quiere decir que en el caso del ministro de cualquier cartera que se reúne con un empresario para negociar, eso es corrupción, porque la ley no se lo permite, porque hay un camino determinado. Ahora que que está entrando en vigencia la ley de contratación pública, ¿verdad? Mientras que en el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y en el derecho privado no hay ninguna prohibición para que un empresario se siente con otro empresario a negociar el precio de una obra. No es tan difícil definirlo o de repente tenerlo tan claro. Lo que sí es complicado es de repente tener el valor de definirlo claramente. La empresa privada en general se le hace complicado porque a veces el problema es decir, esto es corrupción, pero esto es habilidad en los negocios. Y desgraciadamente, como administrador y contador debo decir que las empresas, en algunas, no todas, ¿verdad? Hay algunas muy honorables, pero en algunas empresas hasta hay un presupuesto para atención a clientes, que incluye el almuerzo,
Yo he visto otras cosas, pantallas y otras cosas, a cambio de un favor. En este caso, pues es sencillo. Digo yo sencillo. Sencillo cuando uno tiene el valor de enfrentarlo. Buscando frases y personas que se han dedicado a luchar contra estas cosas, me encontré el caso de doña Aung San Suu Kyi. Ella es de Birmania, considerada uno de los símbolos mundiales de la lucha por la democracia y la libertad, Premio Nobel de la Paz en 1991. Y ella dice: no es el poder lo que corrompe, sino el miedo. El miedo a perder el poder corrompe a quienes lo ejercen. Y el miedo al castigo desde el poder corrompe aún más a quienes están sujetos a él. Luchar contra la corrupción no es fácil. No es sencillo desde ningún punto de vista. Hay que tener valor. La línea entre lo que es y no es corrupción es muy pequeña y se pasa con muchísima facilidad. Ya el Estado, ya los colegios profesionales, estamos trabajando en políticas. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene ya bastante tiempo de estar haciendo un esfuerzo. Solo de esa forma lo podemos hacer. Si los abogados y abogadas de Costa Rica hacen el intento y van solos, va a ser poco probable que lo logremos. Si la Contraloría General de la República lo trata de hacer solo, no lo vamos a lograr. Si los colegios profesionales hacemos un esfuerzo solos, no lo vamos a lograr. Esto es un tema de todos. Hay que ser valientes, hay que ser analíticos, hay que ser objetivos a la hora de definir qué es corrupción y qué no. Pero sobre todo yo rescato un refrán que me dijo mi mamá desde hace muchos años y yo lo llevo como un estandarte: no hay corazón traidor a su dueño. Nosotros sabemos claramente cuándo hacemos algo que está bien y cuándo no. Eso es lo que la gente llama la conciencia, ¿verdad? Cuando mi mamá me lo dijo, ay, tiene toda la razón mi mamá. Yo sé cuando hago algo bien y cuando no. Desde la norma ISO 37001-2016 hay que ser muy analítico. La norma es totalmente rígida. En la norma ISO 37001 no hay gris, hay blanco o negro. Se es o no es corrupto, pero no hay más o menos. Y no hay no corrupción en el proceso de proveeduría, pero un poquito en el departamento financiero o algunas cosas en el departamento de ventas. La norma ISO 37001 es tajante. O es o no es. Hay que ser valientes, hay que reconocer los esfuerzos que se hacen. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica hace un esfuerzo, no es fácil, pero tenemos que ir hacia adelante, ¿verdad? Cuando se tratan de romper estos paradigmas es donde realmente nos vamos fortaleciendo. Y cuando yo empecé con la norma ISO 37001 ya hace un tiempo, y en principio uno se siente solo, pero conforme va encontrando este tipo de foros y este tipo de grupos de personas y colegios y profesionales que están interesados en la misma causa, pues se toma valor. Yo le agradezco mucho al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, don William, que me haya hecho el honor de invitarme a este foro tan importante, y los insto a que no desmayemos. Se gana mucho luchando contra la corrupción. Este país lo merece y nuestros hijos, yo sé que es trillado, nietos y demás lo merecen. Muchísimas gracias.